Bueno, cuando hace unos meses decidimos que cada uno de los supermercadistas tendríamos que hacer alguna charla y elegí el título, al poco tiempo digo, qué macana que hice, qué macana me mandé. Porque si es cierto, y vamos a ver si es cierto, de que esto nos da una ventaja competitiva, bueno, nada más fácil que copiar esa ventaja competitiva por parte de nuestros competidores. Y algo que uno trata de hacer en esto es diferenciarse y, si es posible, dejarlos, en el caso nuestro, en el norte y no que vayan al sur. Pero bueno, como no tengo la posibilidad de decirle a los supermercadistas que se levanten y se vayan, voy a seguir con la charla con los riesgos que eso implica. Antes de todo, hacer una pequeña historia. Cuando me tocó en suerte entrar a la Anónima en el año 78, la Anónima era muy pequeña. Para ponerlo en términos de cifras, hoy vendemos 120 veces lo que vendíamos en ese momento, en 9 ciudades distintas. Ustedes verán la originalidad, estábamos en Resistencia, Chaco, y en total 11 supermercados que tenían en promedio 20 personas cada uno. Era una compañía chica. Y cuando uno miraba la estructura logística, decía al proveedor, bueno, entregame en Río Gallegos, ¿cómo? Eso no existía. Es decir, la Patagonia, el país desde el punto de vista logístico, se acababa, y creo que se sigue acabando en Bahía Blanca. Con poquísimas excepciones, el caso de Molinos en ese momento era una de ellas, que tenía desde Bahía Blanca, mantenía un depósito en Esquel y mandaba la harina en tren. El tren que tenía en Ingeniero Jacobacci que pasar de trocha ancha a trocha angosta, la trochita famosa. Nosotros usábamos radio en esa época, ustedes no me van a creer, no teníamos computadora, pero teníamos radio, y cada tanto, ¿dónde está la harina nuestra? Porque la harina a veces se quedaba en Ingeniero Jacobacci a dormir unos días, y después, mucho tiempo después, llegaba a Esquel. Entonces hay que ubicarse en ese momento en qué era la Anónima, cuál era la logística que tenía para entender cómo ha sido todo el proceso para llegar a nuestros días. Tomo un ejemplo, Río Gallegos. Río Gallegos, bueno, en esa época tenía aproximadamente 20.000 habitantes. La Anónima tenía 2 locales, uno en el mejor lugar de la ciudad, 5.000 metros cuadrados de superficie de terreno, un local que, fruto de las crisis sucesivas, iba achicando, estaba alquilado a Austral Líneas Aéreas, la mejor esquina, y a Cerrito Patagonia, que era una sociedad que teníamos a medias, con Hidalgo Solá, otra cantidad de metros. Quiere decir, cuando uno miraba lo que era Supermercado La Anónima en Gallegos en esa época, era un salón de apenas 800 metros y un depósito, un verdadero depósito de, supongamos, 2.000 metros. Ahora, ese depósito, cuando uno caminaba, el piso era de madera y cada tanto uno veía agua debajo de ese piso, o miraba una estantería y decía, esto se va a caer en cualquier momento. Eso era nuestra logística, esos son nuestros depósitos, y mandábamos todo a través de transportistas que comprábamos en Buenos Aires, teníamos oficinas en Buenos Aires, nos entregaban en un transportista, este transportista le tomaba un tiempo para llenar un camión con productos nuestros y de otros, a veces con paquetería, es decir, pequeños paquetes que era lo que le daba la rentabilidad al transportista, llegaba a su depósito, en este caso a Río Gallegos, y después distribuía con pequeños vehículos en nuestros supermercados. Imagínense por un momento lo que era esa logística. Los tiempos, cuando uno habla de logística, es tener en tiempo y en forma, bueno, esto no era ni en tiempo ni en forma. Muchas veces los productos, en vez de ir a Río Gallegos, aparecían en Esquel, y imagínense lo que era contabilizar esa cosa. Bueno, de entrada dijimos, acá hay que crecer. Y teníamos una ventaja, que era, como siempre decimos, los muchos años de estar presente en la Patagonia, y estos espacios disponibles, y que por otro lado
era casi imperioso que los depósitos salieran del centro de los centros de la ciudad, nos fue llevando de a poco de ir recuperando espacio de trastienda, espacio de depósitos, en espacio de salón. Entonces, con el tiempo, y lo más rápido que podíamos, íbamos creciendo en cantidad y en tamaño de locales. Y lo que les cuento de Río Gallego, bueno, pasamos a ese depósito que tenía un transportista, se lo compramos, después hubo que tirarlo abajo, hicimos uno nuevo y ya tiene, no sé, 2 o 3 ampliaciones para abastecer la zona de Gallegos en el día de hoy. El mismo proceso en varios de estas ciudades y eso nos llevó a tener 11 depósitos regionales que son los que hacen de abastecimiento para cada una de las sucursales. ¿Cuál es la situación? Bueno, en 1998 ese crecimiento nos llevó a casi la necesidad imperiosa de hacer una base de transferencia en Ituzaingó, acá a 30 kilómetros de acá, porque ya todo se superaban, los transportistas estaban superados en su tecnología, en sus espacios, era imposible seguir operando así. Es decir, que fue una necesidad, más que un cálculo de rentabilidad, lo que nos fue llevando a armar toda esta estructura. ¿Cómo es esta logística hoy? Casi todos nuestros proveedores están al norte, digamos, centro y norte del país. Tenemos 122 sucursales, eran 11, cerramos 2, son actualmente 9 depósitos regionales que abastecen y una base de transferencia, como decía, en Buenos Aires. Son 68 ciudades distintas repartidas a lo largo y a lo ancho, hoy casi se puede decir del país, porque cerramos Resistencia en el año 87, pero se nos ocurrió abrir en Goya hace pocos meses. ¿En qué consiste? Son estos 9 depósitos, de Chacabuco hasta Ushuaia, más la base de transferencia, que abastecen a esas 122 sucursales. ¿En qué consisten los centros de distribución regionales? Son espacios o depósitos de 4.000 metros hasta 9.000 metros, que suman en total 54.000 metros cuadrados. Esto para secos, ahí tienen las cantidades de posiciones de cada uno de estos depósitos, y hace unos años iniciamos también la construcción de depósitos de perecederos. Ya tenemos cuatro de ellos. Básicamente hay un sistema de reabastecimiento de estos depósitos que hace muchos años se hacía prácticamente con lápiz y papel. Ya tenemos un sistema bastante sofisticado que reabastece estos depósitos regionales con sistema de pedidos semanales o cada 2 semanas, depende del tipo de mercadería. Y como decía, el tema del abastecimiento, que es la función que tienen estos depósitos para abastecer a las sucursales. Después vamos a ver un poco más en detalle. La base de transferencia en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, es básicamente un enorme depósito que se divide en 2 grandes sectores, uno de cross-dock, que es simplemente recibir, clasificar para completar camiones y salir en menos de 24 horas, y almacenamiento para productos importados o productos de estación. También tenemos una base de frío, que apenas se ve, y fotos de lo que es la base de transferencia hoy. Ya tuvo 2 ampliaciones y estamos por hacer una tercera ampliación. La función es básicamente, como decimos, es centralizar. Acá, cuando uno envía un camión a 3.000 kilómetros de distancia, no puede enviarlo sino que esté aprovechando al máximo su capacidad, porque si no el costo de la logística se hace enorme,
y para los proveedores también. Nosotros damos la oportunidad de entregar un camión completo de un producto que después se clasifica por destino y esto trae ahorros logísticos a toda la cadena. Y el tema de almacenamiento para, como yo decía, las compras estacionales o productos importados. No los quiero apoyar con números, son estos los números. Sí quería decirles que cuando hace 2 años nos tocó hacer una presentación con un grupo de colegas latinoamericanos, terminamos la presentación y uno dice, una persona a la cual respetamos mucho, y una cadena muy exitosa, dice, esto que ustedes me han mostrado es un disparate, porque tendrían que arreglar todo con una base de transferencia, una centralizada. Confieso que me quedé duro, porque quien decía esto era una persona que tiene todo nuestro respeto y tiene una cadena muy, pero muy exitosa. La única diferencia es que su país, Ecuador, es un poco más chico que nuestro país, que la Patagonia, y ubicándolo vemos que el depósito nuestro de Chacabuco abastece más o menos los mismos kilómetros cuadrados que lo que hace su centro de distribución en Ecuador, que fuimos a visitarlo 2 años después y evidentemente tiene mucha razón en hacer lo que hace en su país, en su geografía. De todas maneras, nos sirvió el Consejo una decisión que veníamos posponiendo, que era de unificar 2 depósitos, los de Esquel y Bariloche, porque están bastante cercanos. Además, con el tiempo las condiciones cambian. En la época ir de Bariloche a Esquel, esos 300 kilómetros, quien lo haya hecho hace unos años, haya bajado el Cañadón de la Mosca, seguramente se acuerda lo que no es un problema de kilómetros, sino de horas y de condiciones para el transporte. Pero nos sirvió para tomar esa decisión. Cerramos el depósito de Esquel, que hoy Esquel y Trevelin son abastecidos por Bariloche. Muy rápidamente, entonces, ¿cuáles son las funciones del centro de distribución? Es, como les decía, almacenar y reponer a cada una de las sucursales. Ahora vamos a hablar un poco de los sistemas. Y del proceso de reabastecimiento, perdón, lo primero era de la base de transferencia a los depósitos regionales. De los depósitos regionales a las sucursales, el sistema que tenemos es muy, pero muy eficiente. ¿Qué es esto último que estamos indicando acá? Es un proceso de reposición automática, que es el que hace factible de que todas estas cosas que se charlaron ayer del trade marketing se puedan hacer en tiempo y forma. Yo con esto termino la presentación. Quise hacerlo lo más rápidamente posible para que, bueno, si sirvió para algo, que no sea para los supermercadistas, sino que sea para los proveedores. Créanme que lo que nos preguntamos todos los días es, no si es necesario hacerlo. Lo difícil es saber si lo estamos haciendo en forma óptima. Es muy probable que no, que si uno pudiera hacer del vamos una estructura logística, seguramente no tendría o la cantidad de depósitos regionales, a lo mejor se haría alguno menos, o se haría más grandes, más chicos, pero esto fue un proceso en el cual estamos realmente muy contentos de haberlo hecho, porque hoy nos da una ventaja competitiva indudable. Y yo hago una diferencia, porque lo viví, era muy distinto el norte del país. Yo escucho a veces a los colegas que, bueno, todos nos quejamos, los proveedores, ¿no? Pero que o no le entregan en forma directa, pero les aseguro que la situación de la Patagonia respecto al resto del país es absolutamente distinta. Yo recuerdo en esos orígenes que el que nos entregaba, por ejemplo, productos lácteos, era un competidor. Era Arena, tenía una cadena de supermercados, tenía distribución de Sancor y de Nestlé, y a su vez era mayorista. Entonces era muy difícil poder negociar de esa manera en esa época.
viajante de comercio, la figura del viajante de comercio, le decía, pero si nosotros estamos acá con oficinas en Buenos Aires, por qué tengo que ser atendido por un viajante de comercio? Tomó muchos años en lograr, gracias al volumen, gracias a todos esos pasos que se fueron dando, de lograr una atención directa. Pero bueno, hoy estamos muy satisfechos de esta cadena logística que tenemos, que creemos que es muy, muy eficiente. Muchas gracias.